Llaves para vivir con éxito. En este espacio le compartiremos las llaves que abren el cofre del más valioso tesoro. Llaves que le permitirán abrir la puerta a un mundo mejor. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Qué hermoso poder estar en la casa de Dios. Vamos a la Biblia. Gracias al grupo de alabanza por este tiempo de adoración al Señor. Saludamos a todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas que están ya en línea con nosotros a través del internet, y ustedes que están con nosotros, bienvenidos a la casa de Dios. Qué gusto tenerles aquí. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Permítame hablarles sobre el tema los beneficios de la fe. Hasta dónde la fe nos beneficia, nos hace bien. ¿En qué sentido la fe es una bendición para nuestras vidas? Hebreos capítulo 11, versículo 6, la palabra del Señor dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es recompensador de los que le buscan. En otras traducciones, como la Reina Valera de 1960, dice que es galardonador de los que le buscan. La palabra galardonador se traduce como recompensador. Es el que recompensa al que se acerca a Dios. Dios le recompensa. Señor, bendícenos con tu palabra, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Por favor, tomen sus lugares y quiero compartir este tema, los beneficios de la fe. Para introducirnos en el tema, tengo que señalar primero que fe es vivir creyendo en la presencia, en el poder y en las promesas de Dios. Fe es precisamente eso, creer. Vivimos creyendo en la presencia, en el poder y en las promesas de Dios, porque el texto bíblico dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Se necesita la fe como un factor determinante, fundamental para poder agradar a Dios. La fe es creer, y creemos en su presencia, creemos que Él existe, que Él es suficiente, que no necesita nada de la creación para ser Dios. ¿Sí? Porque es necesario, dice la palabra, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es recompensador de los que le buscan. Entonces, creemos en la existencia de Dios, es su presencia. Creemos en el poder de Dios, que son sus obras, y creemos en sus promesas, porque Dios lo que dice lo cumple, lo que dice lo hace. Nuestro Dios no tiene limitaciones. Él es eterno, Él es infinito. Nuestro Dios no tiene fracasos. Él no conoce el fracaso. Él es más que vencedor. Él es creador y no creado. A nuestro Dios nadie lo hizo. Él es el hacedor de todas las cosas. Entonces, el versículo que tomamos como base dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es recompensador de los que le buscan. Ahora, como parte de esta introducción, la Biblia nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Vamos a verificar algunos pasajes de la Biblia para introducirnos en el tema y luego explicarles a ustedes 10 beneficios de la fe. 10 beneficios que recibimos nosotros al tener fe y desarrollar nuestra fe. Pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted escucha la palabra de Dios, su fe crece.
sigue escuchando la palabra de Dios, su fe se multiplica. Continúa escuchando la palabra de Dios, entonces usted se vuelve una persona firme y sólida en lo que ha creído, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. A medida en que conozcamos más la palabra de Dios, nuestra fe va en aumento. Pero si nosotros dejamos de oír la palabra de Dios, entonces la incredulidad se apodera de nuestra vida. Por eso tenemos que entender este pasaje. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es imposible. Si no hay fe, no puedes agradar a Dios, no puedes confiar en Él, no puedes estar en paz, porque estás preso de la incredulidad. Pero si la fe crece en tu vida, si la fe se desarrolla en tu vida, si confías en la sabiduría de Dios, si comprendes las dimensiones del poder de Dios hasta donde tu capacidad te da, tú vas a estar gozoso y tranquilo, porque sabes que tu Dios todo lo puede hacer y para Él nada es difícil. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17, donde la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, verso 17: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora vamos a ver un ejemplo en la Biblia de gente que escuchó hablar de Jesús y creyó en Jesús, de personas que creyeron porque escucharon hablar de Cristo. San Juan capítulo 4, por favor, versos 28 al 30 y verso 39. Y mire lo que dice las Sagradas Escrituras: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces nuestra fe crece, se desarrolla, está saludable. Nuestra fe nos mantiene en paz con la bendición de Dios, porque estamos creyendo en su presencia, en que Él existe. Estamos creyendo en su poder, en sus obras, en sus maravillas, y estamos creyendo en sus promesas. Dios promete, esa promesa se cumple. Dios dice que va a hacer y las cosas suceden, porque Dios no miente, porque Dios no engaña, porque Dios no tiene las limitaciones de un ser humano. Él es eterno, Él es infinito, Él es todopoderoso. Él gobierna, Él está sentado en su trono de gloria, y Él gobierna en la vida del ser humano, de todos los habitantes de la tierra. Ahora vemos un ejemplo bíblico de cómo la fe viene por el oír. San Juan capítulo 14, versos 28 al 30 dice: entonces la mujer, hablando de la mujer samaritana que tuvo el encuentro con Cristo en el pozo de Jacob, Jesús le dijo: si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces Cristo la confronta, y más adelante en el diálogo le dice: llama a tu marido. Ella dice: no tengo marido. Y Cristo le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella se sorprende. Entonces ella va y da testimonio de Cristo. Dice San Juan capítulo 4, versículo 28: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Verso 39, ¿qué dice la palabra? San Juan 4, 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. La fe viene por el oír. A ver, diga conmigo: la fe viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Le pregunto: ¿cuánto escucha usted la palabra de Dios? ¿Cuánto conoce la palabra de Dios? A medida en que usted escuche más la palabra de Dios, crece su fe. Si usted no escucha la palabra de Dios, no escudriña la palabra de Dios, no conoce la palabra de Dios, su fe
va extinguiéndose al grado que desaparece. Y entonces actúa como una persona incrédula, porque no vive la fe intensamente. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador de los que le buscan. Muy bien, usted tiene fe porque usted ha venido esta mañana a adorar a Dios. Usted cree que Dios existe y que merece honor y gloria. Por eso se une a la adoración de la iglesia. Usted cree y confía en el poder de Dios. Por eso guarda la tranquilidad. Déjeme explicarle con lujo de detalle, con argumentos bíblicos, los 10 beneficios que la fe nos otorga. Hay muchos más, pero solo seleccioné 10 beneficios que la fe nos da a nosotros, ¿sí? Número 1, vamos a empezar. La fe produce perdón de pecados. Es lo primero que hace la fe. La fe produce perdón de pecados. Cuando nos hablan de Cristo, escuchamos la primera vez, luego nos vuelven a hablar de Cristo y como que nos llama la atención. Luego alguien más nos habla de Cristo y empezamos a sentir el deseo de conocer. Nos vuelven a hablar de Cristo al grado de que decimos: sí, creo que Cristo murió en la cruz por mí. Y entonces la Biblia dice, Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ahí está la fe, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, ahí está la fe, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, lo primero que hace la fe, produce perdón de pecados. Ahora vamos a ver un texto bíblico donde la Biblia lo dice así categóricamente, de manera objetiva, que la fe produce perdón de pecados. La Biblia habla de 4 hombres que trajeron a un amigo que era paralítico cuando oyeron que Jesús estaba otra vez en Capernaum. Y entonces cuando llegaron, estaba llena la casa donde estaban ellos, no podían entrar ni por la ventana ni por la puerta, y los 4 hombres, los camilleros, amigos del paralítico, subieron al techo, rompieron el techo y por ahí bajaron al paralítico. Y dice el texto: y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces la fe, lo primero que hace es produce perdón de pecados. Pero vamos a leerlo ahí en la Biblia, Mateo capítulo 9, por favor, versículo 2. Dice la escritura, Mateo capítulo 9, versículo 2: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces la fe produce perdón de pecados. Todo hombre, toda mujer que confiesa a Jesucristo como Salvador de su vida, recibe el perdón de pecados. No importa cuántos pecados haya cometido, no importa qué tan profundo haya caído, no importa qué tan sucio esté, en qué condiciones esté, qué tanto se enlodó en el cieno de la vida. Cuando alguien cree en Jesucristo, recibe el perdón de pecados. Aquí está un caso donde Jesús dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, porque vio la fe de ellos. La fe produce perdón de pecados. Número 2, segundo beneficio, la fe no solamente produce perdón de pecados, la fe produce sanidad, sanidad divina. ¿Sí? El caso que creo yo más elocuente y más evidente es el caso de aquella mujer que tenía una enfermedad de flujo de sangre por 12 años. La Biblia lo describe en Marcos capítulo 5, que había una mujer que había padecido una enfermedad de 12 años y dice que había perdido mucha sangre, había gastado todo lo que tenía en médicos y nada había logrado.
Pero dice, cuando escuchó hablar de Jesús, la fe viene por el oír. Cuando escuchó hablar de Jesús, dijo: si tan solo tocare su manto, yo recibiré sanidad. Ella ya oyó hablar de Jesús. Ella dijo: yo, cuando tenga la oportunidad, voy a tocar su manto. Con que logre tocar su manto, hizo un plan estratégico la mujer. Oiga, estaba delgada, sumamente delgada, porque perdía sangre continuamente. Una mujer de flujo de sangre, 12 años enferma. El texto bíblico dice que había gastado todo cuanto tenía, sus ahorros, su dinero, su salario. Tal vez había vendido propiedades. Se quedó en la ruina porque no encontraba sanidad. Pero al oír de Jesús, dijo: si tan solo tocare su manto, yo recibiré sanidad. Y se metió entre la multitud. Una mujer delgada, sus ojos hundidos, su pelo maltratado, su piel reseca, una mujer temblorosa, sin fuerza, se mete entre la multitud y logra tocar el manto de Jesús. Y entonces Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Y todos los discípulos, entendiendo que esa pregunta era absurda por lo que estaban viendo, y le dicen: maestro, todos te empujan, todos te tocan. Jesús dijo: no, Señor, alguien me tocó con fe y virtud salió de mí, salió poder de mí. Alguien me tocó con fe. Y entonces la mujer dijo: Señor, yo te toqué. Dio el testimonio. Pero vamos al texto, por favor. Vamos al Evangelio de Marcos. Qué tremendo. La fe produce sanidad. La fe produce sanidad. Marcos capítulo 5, por favor, versículo 34. Cuando Cristo voltea y ve a la mujer, Cristo ya sabía, pero provocó el testimonio para que ella hablara. Y entonces Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Yo le aseguro que esta mañana o este mediodía, que usted esté en línea, en casa, en una oficina, en algún negocio, incluso en su automóvil, donde usted esté, y si usted está aquí esta mañana y cree que el poder de Dios existe y que el poder de Dios actúa, usted se va sana esta mañana por el poder de Dios, porque la fe produce sanidad. El Señor recompensa la fe, el Señor premia la fe. Así que nosotros debemos estar tranquilos y saber quién es Dios, qué obras hace Dios, qué poder tiene Dios. Dios es maravilloso. Dios está sentado en su trono de gloria y Él gobierna sobre la vida de todo ser humano. No hay nada que se escape de su mirada, no hay nada que se esconda de su presencia. Dios es Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dios gobierna lo visible, lo invisible. Dios es Dios y Dios premia la fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es recompensador de los que le buscan. Así que si usted busca a Dios en este mediodía, usted va a ser impactado, impactada por el poder de Dios. Si usted le pide a Dios creyendo, usted lo va a recibir, porque Jesús dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo vas a recibir. Y Dios hace milagros de sanidad, pero también hace milagros de multiplicación, también hace milagros de provisión, también hace milagros creativos, también hace milagros de protección. La diversidad de milagros de Dios es extensa. Así como multiplicó los panes y los peces, así como hizo callar al viento y a la tempestad, así como hizo temblar los cimientos de la cárcel donde estaba Pablo y Silas, así como Dios hizo sacar agua de una roca, así como Dios abrió el mar en dos para que el pueblo cruzara, también la sanidad está en la mano de Dios para dársela al que cree en Él. Entonces la fe produce, primero, perdón de pecados. Segundo, la fe produce sanidad. Sabe que yo tengo un recuerdo muy lindo, entre muchos recuerdos, de ministrar en algunos países del mundo. Cuba, que estuvo bajo el dominio de Fidel Castro por más de 40 años, 4 décadas, donde se tenía muy restringido el evangelio.
y la gente se escondía para orar de manera subterránea, porque estaba prohibido esa libertad de culto. Bueno, yo tuve la bendición de estar en el 2002 en La Habana, Cuba, y enseguidita hay un municipio que se llama Guanabacoa. Allí me invitaron a predicar y escucha, ya los cultos en el 2002 que yo fui, tremendos cultos. Había como 600 personas en esa iglesia, todos alabando a Dios con instrumentos de música, pero instrumentos de viento y de cuerdas. No había un equipo sofisticado, tecnológico como hoy los que tenemos nosotros. Y la gente alabando a Dios. Entonces yo llegué ahí, el pastor me recibió muy atento y entonces, oiga, qué cosa tan tremenda. El culto empezó a las 6 de la tarde. De 6 a 7 es un tiempo de alabanza. De 7 a 8 un tiempo de oración. De 8 a 9 un tiempo de testimonios. De 9 a 10 otro tiempo de alabanza. Yo ya estaba cansado. Dije, ¿de qué hora voy a predicar? Ahorita. Tienes 2 horas. ¿Cómo? Vas a predicar 2 horas de 10 a 12. Pues ándale, ¿querías predicar? Ahí hay 2 horas. A las 12 que terminamos el culto y la presencia de Dios, a la 1 de la mañana, despidiéndonos. Y me encontré con una maestra ya avanzada de edad, apoyada en un bordón. Le dije, oiga, ¿y usted se va a ir a su casa ahorita? ¿En qué se va a ir si no hay guaguas a esta hora? ¿Qué le pasa, pastor? Con este gozo me voy caminando. Caminando. A la 1 de la mañana. Una mujer de arriba de 75 años. Feliz. Y le dije al pastor, ¿a qué horas es el próximo culto mañana? Dijo, a las 6 de la mañana. No, no te creo. Dijo, ¿no me crees? Paso por ti a las 5:30 al hotel. No, yo nomás decía. No, dijo, paso por ti a las 5:30, era a la 1 de la mañana. A las 5:30 pasó por mí el pastor. Dijo, aquí tenemos 200 mujeres orando todos los días a las 6 de la mañana. Todos los días. Escuche, cuando yo llegué a las 6 de la mañana con el pastor, un poco más dormido que despierto, empiezo a ver a todas las mujeres orando, clamando a Dios. Un clamor, un ruego, una súplica, una humillación de un pueblo ante la presencia de Dios. Te abraza la presencia de Dios. Y no había 200 mujeres, había 250. Escuche, la gente del mundo, la gente que pasa por ahí, por esa avenida donde está el templo, la gente del mundo, la gente que no es creyente, dice, si estás enfermo, mira, párate aquí unos 5 minutos frente a este templo y te sanas, porque Dios está en este lugar. Así testifica la gente del mundo. Creo que no me expliqué o no hablo su idioma, pero estoy diciendo que la gente del mundo cree, ahora está creyendo en el poder de Dios, porque ahí reposa la gloria de Dios, reposa la presencia de Dios, porque todos los días hay un grupo de gente orando muy temprano. Y entonces la gente del mundo dice, ¿estás enfermo? No, hombre, no vayas al hospital, vete a ese templo que está allá, aquel templo de los hermanos, párate ahí, es más, toca la pared del templo y recibe sanidad. La fe produce sanidad. La fe produce sanidad. Escucha, tú le crees a Dios y Dios hace el milagro. Tú le crees a Dios y Dios te otorga, te responde. El Señor recompensa tu fe dándote la sanidad que tú necesitas, porque tú le crees a Dios, porque tú le crees a Dios, porque tú le crees al poder de Dios. La fe, número 1, produce perdón de pecados. Número 2, la fe produce sanidad. Número 3, tercer beneficio, la fe nos justifica, nos libra de la culpabilidad, nos libra de la condenación. La fe nos justifica, es decir, Cristo pagó por nosotros en la cruz y nosotros ahora somos perdonados y somos herederos de la vida eterna. Romanos capítulo 5 verso 1, miren lo que dice la Biblia: justificados pues por la fe. La fe justifica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, éramos pecadores, sí, pero Cristo cargó en Él el pecado de todos nosotros y nos hizo libres de la culpabilidad, libres de la condenación eterna. Hemos sido justificados. Ahora ya no hay condenación para ti, hay vida eterna en los cielos. Ahora ya no hay castigo eterno, hay gloria eterna. Ahora ya no hay para ti sufrimiento, hay paz y bendición eterna, porque Cristo, nosotros pusimos la fe en Cristo, creemos que Él murió por nosotros en la cruz, que con su sangre pagó el precio de nuestros pecados, que nosotros no podíamos hacer nada para limpiar nuestros pecados. Nuestras obras son como trapos de inmundicia, pero el sacrificio de Cristo, hecho una sola vez y para siempre, nos ha justificado delante de Dios. Por eso Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué linda es la fe, qué bendición. Vamos al cuarto beneficio, todos los beneficios que la fe nos da. Si yo tengo fe y si mi fe crece y se multiplica, yo seré muy bendecido y tendré muchos beneficios sobre mi vida, mucho bienestar, muchas cosas buenas, muchas cosas que me ayudan, que me bendicen, que me van a dar una calidad de vida excelente. Por eso yo debo de tener fe en la presencia de Dios, en el poder de Dios y en sus promesas. Número 4, ¿qué más nos beneficia la fe? Número 4, la fe nos da acceso a Dios. Yo puedo llegar a la presencia de Dios, yo puedo entrevistarme con Dios, yo puedo sentirlo a Él, su presencia, su poder, su gracia, su misericordia, y yo puedo hablarle, expresarle mis sentimientos, mis ideas, mis temores, mis angustias. Yo puedo accesar, tener acceso, entrar en su presencia, estar frente al dueño del mundo, frente al diseñador del universo, frente al Dios todopoderoso, frente al dueño de mi vida, decirle: Señor, aquí estoy en tu presencia por lo que Cristo hizo en la cruz, y en su nombre vengo a ti para adorarte y pedir tu bendición. Y vamos a encontrar oportuno socorro y gracia cuando nos acercamos a Dios. Efesios, por favor, capítulo número 3. Efesios capítulo 3. Vamos a ir al verso 12. Nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Tenemos acceso a la presencia de Dios. No es un Dios lejano, no es un Dios complicado, no es un Dios que tenga todo un sistema burocrático. No. Dios está atento a mi súplica. Yo puedo acercarme a Dios por medio de Cristo. Dice el texto, Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Él. Entonces yo tengo acceso por medio de la fe en Cristo. Yo creo que la oración que yo hago en el nombre de Jesús, Dios la va a escuchar y Dios la va a responder. Clama a mí y yo te responderé, les dijo Jeremías al pueblo de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Clama a mí. Qué interesante que yo puedo en el nombre de Jesús decirle a Dios que me ayude, y el Señor lo va a hacer. Son los beneficios de la fe. Escuche esto: si las cosas se ponen más difíciles, si la Organización Mundial de Comercio está pronosticando que las cosas se van a complicar, bueno, la fe me dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si la Organización de Naciones Unidas están ya seriamente pensando en cambios estructurales para gobernar el país y el mundo entero, todas las naciones de la tierra, a mí Dios me dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
A mí la Biblia me dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, esperanza mía y Dios mío. Yo creo en lo que dice la palabra. Escuche, nosotros no dependemos de las circunstancias de la vida, dependemos de Dios. Nosotros no dependemos de la gravedad de un virus, dependemos de la soberanía de Dios. Nosotros no estamos expuestos, no estamos a la deriva. Nosotros somos el pueblo de Dios, la niña de sus ojos. Dios nos protege y nos dice que nos tiene esculpidos en sus manos el Señor. El Señor nos tiene esculpidos en su mano. Ahí nos tiene el Señor, nos guarda el Señor. Número 5, la fe nos da firmeza. Número 5, la fe nos da firmeza. Hay que estar firmes, estables, seguros de que Dios no nos va a desamparar nunca, de que Dios no nos va a dejar nunca, jamás se va a olvidar de nosotros. Dios tiene consideraciones muy especiales para su pueblo. Somos un pueblo privilegiado, somos un pueblo redimido, somos un pueblo protegido por el único Dios verdadero que nos salvaguarda, que nos protege, que nos defiende. Es más, el Salmo 2 dice: mas tú, Jehová, eres escudo en derredor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Vamos a Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9. Y este es el quinto efecto de la fe, el quinto beneficio de la fe. La fe produce perdón de pecados, la fe produce fe, la fe produce justificación, la fe nos da acceso al Padre Celestial y número 5, la fe nos da firmeza. Hasta aquí llegamos al quinto beneficio de la fe. Primera de Pedro capítulo 5 versos 8 y 9 dice la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual, note lo que dice, al cual resistid firmes en la fe, al cual resistid firmes en la fe. Qué tremenda palabra. Hay que resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Escucha, el diablo viene a atacarte, a decirte que las cosas son complicadas, difíciles y que se está pronosticando un futuro inmediato catastrófico. El diablo viene a mortificarte, a inspirar pensamientos negativos en tu mente, pero como tú tienes fe, tú vas a decir: no tengo nada de qué preocuparme. Dice Dios en su palabra: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. La palabra, la fe. Hermanos, nos va a ir muy bien. Entre más difícil se pongan las cosas, más gloria de Dios será sobre nosotros. Entre más complicado esté el mundo, más seguridad nos brinda Dios a cada uno de nosotros. Ahora, escuche lo que le voy a explicar. Escuche. Nuestra vida no depende del coronavirus ni de la pandemia. Porque muchos me dicen: pastor, ¿por qué se han muerto muchos pastores? Ok, ya le voy a explicar. Es muy sencillo. Todos nos vamos a morir un día. De acuerdo a Job capítulo 14 versículo 5, la Biblia dice que Dios ha puesto límites de los cuales no pasaremos. Escuche, es Dios el que te da la vida y es Dios el que te la va a quitar. O sea, el coronavirus no va a sorprender a Dios. El coronavirus no va a quitarle vidas al pueblo de Dios. Dios te puede quitar la vida con coronavirus o sin coronavirus. Dios te puede quitar la vida a través de un accidente automovilístico. Dios te puede quitar la vida a través de un desastre natural. Dios te puede quitar la vida a través de una enfermedad que no es esta del coronavirus. Puede ser a causa de la diabetes, puede ser a causa de un infarto, puede ser muerte cerebral. Y si Dios quiere, te puede dar larga vida
porque es Dios el que da la vida y el que la quita. ¿Sí me entiende? Porque yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo tengo la capacidad de dar vida y de dar muerte. Yo hiero y yo sano, y no hay quien resista mi mano, dice Jehová de los ejércitos, Deuteronomio 32:39. Dependemos de Dios. Hay que tener firmeza, firmes, inquebrantables. Nuestra vida está en las manos de Dios. Si Dios quiere, escuche bien, si Dios quiere preservarnos la vida, aunque hablemos con gente que está infectada, la infección no llega a nosotros, porque Dios quiere protegernos y librarnos del mal. ¿Sí me entiende? Yo he tratado con mucha gente, no sé ni cuántos estén infectados o cuántos no lo estén, pero hasta ahorita Dios me ha guardado la vida, porque la vida depende de Él. Obviamente uno tiene que protegerse, cuidarse y mantener al tanto las medidas sanitarias, es correcto, pero por favor, aquí dice la palabra que hay que resistir firmes en la fe. Si el mismo Satanás viene como león rugiente, resiste firme en la fe. Si las circunstancias de la vida te rodean y te quieren infundir temor, resiste firme en la fe. Si los comentarios negativos de la gente te quieren inquietar y perturbar, resiste firme en la fe. Si las cosas de la vida cambian, resiste firme en la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y por la fe somos más que vencedores. Yo tengo la confianza en Dios, mi fe está puesta en Dios. Usted no está solo, usted tiene quien le proteja, usted tiene quien le defienda. Usted es el pueblo de Dios, usted es la iglesia de Jesucristo, usted es la niña de sus ojos. Usted está en las manos del Señor. Mire cuánta gente ha muerto antes de la pandemia. Muchos. ¿Y cuántos van a morir después de la pandemia? Muchos. La muerte es la experiencia por la que todos un día vamos a atravesar. Solo que hay una gran diferencia entre morir con Cristo y morir sin Cristo. Morir con Cristo es pasar a la vida eterna, a un lugar de gloria, de paz, de bendición, donde no hay muerte, ni dolor, ni tristeza, ni pecado, ni maldad. Morir sin Cristo es un lugar de condenación eterna, es ir a un lugar de condenación eterna. Por eso usted tenga firmeza, usted viva feliz, usted ame a Dios, usted glorifique a Dios, usted ore cada mañana, usted lea la palabra de Dios cada día, usted alabe a Dios con el corazón, usted cumpla con sus obligaciones, sea responsable, viva con cuidado, pero no deje que el miedo llegue a su corazón, no deje que la inquietud trastorne sus emociones, no deje que venga a su vida un espíritu contrario que lo perturbe. No, Señor, mi vida está en las manos de Dios y depende de Dios, y yo voy a vivir los años que Dios tenga para mi vida, porque es Dios el dueño de mi vida, y nadie gobierna sobre mi vida sino el dueño de mi vida, que es Dios. Uno tiene que andar tranquilo, ¿ah? La fe produce firmeza. Resista firme en la fe. Número 6, sexto beneficio de la fe: la fe produce gozo. Cuando uno cree en Dios, confía en Dios, uno tiene gozo, uno tiene paz, uno tiene alegría, uno se mantiene tranquilo, uno tiene planes, tiene proyectos, uno tiene propósitos, porque sabemos que Dios es fiel y es justo, y su misericordia es para siempre. Sus cuidados son permanentes, sus atenciones son diarias, su vigilancia está sobre nosotros. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus aflicciones. El Salmo 34:19 dice la Biblia: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Los ojos de la fe son diferentes a los ojos naturales. ¿Ah? Escucha, los ojos naturales, estos ojos, el sentido de la vista, ven a los leones hambrientos en el foso de Daniel, pero los ojos de la fe
ven al ángel de Jehová que le cierra el hocico a esas bestias. Los ojos naturales ven la tormenta, pero los ojos de la fe ven el arco iris de Noé y la protección divina. Tu fe, confianza en Dios, en su existencia, en su poder, en sus promesas, en sus obras. Dios nos ha mostrado su fidelidad todo el tiempo, ha cuidado de nosotros permanentemente. Dios no nos va a abandonar jamás, Dios no nos va a olvidar jamás. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Aleluya. Filipenses 1:25. La fe produce gozo. El sexto beneficio de la fe es que la fe produce gozo. Hay alegría en tu vida, hay contentamiento en tu vida, hay un corazón lleno de gratitud en tu vida, porque la fe produce gozo. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, verso 25. Y confiando en esto, habla de fe, confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y gozo de la fe. La fe nos da gozo, nos da alegría, nos da paz. Dice la gente: oye, ¿usted por qué siempre anda muy contento? Pues ¿cómo no va a estar contento si tengo un Dios que me ama, que me cuida, que me protege? ¿Cómo no voy a estar contento si Dios nos ha mostrado su fidelidad todos los días? Y la Biblia me dice que no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios está contigo, Dios te da gozo. Pablo dice: yo tengo ese gozo en la fe, que voy a permanecer con ustedes, los voy a ayudar, los voy a dirigir, los voy a pastorear. Tremendo. Vamos al número 7. El séptimo beneficio: la fe protege. Es un escudo que nos guarda, que nos protege, que los dardos del enemigo se estrellan en esa coraza, en ese escudo de la fe. Acuérdense cuando está preso en Roma el apóstol Pablo para ser ejecutado, estaba un soldado romano allí en la entrada de su prisión, escoltándolo, vigilándolo, resguardando al preso del apóstol Pablo. Y entonces Pablo, viendo la indumentaria que tenía el soldado romano, comienza a darnos una enseñanza acerca de la armadura. Y en Efesios capítulo 6, Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego habla de el yelmo de la salvación, el casco de bronce, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y habla, pero sobre todo, hay que portar el escudo de la fe. Lea Efesios capítulo 6, verso 16. La fe nos protege, es el escudo de la fe. La fe nos va a proteger, nos va a guardar, nos va a recordar las promesas de Dios, nos va a recordar la fidelidad de Dios, nos va a recordar el amor infinito de Dios, inagotable de Dios. La fe maravillosa nos lleva a encontrar un Dios maravilloso. Dios está con nosotros. Efesios 6:16. Sobre todo, el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El diablo te lanza un dardo de fuego, el maligno te lanza un dardo y te dice, un pensamiento inspirado por Satanás llega a tu mente, viene hacia tu mente, viene directo hacia tu mente, donde te dice: vas a tener calamidad, pobreza, vas a batallar mucho, tu vida va a ser un fracaso, las cosas en el mundo se van a complicar. Y entonces tú levantas el escudo de la fe y tú dices: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Se estrella el dardo del enemigo, ahí quedó en el escudo de la fe. Gracias por su entusiasmo, gloria a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El dardo que venía contra nosotros no nos hirió, porque el escudo de la fe nos protege.
Número 8, la fe produce paciencia. Qué tremendo los beneficios de la fe. Voy en el número 8, son 10 de los que seleccioné, porque hay muchos beneficios más. Pero la fe produce paciencia. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tu fe produce paciencia. Paciencia es capacidad de soportar. Paciencia es capacidad de tolerar. Paciencia es aguante. Estás estable, tienes paciencia. La fe produce paciencia. Eso está en Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia, hermanos, es producto de la fe. Espera en Dios. Escucha, no tomes decisiones cuando estés desesperado o impaciente. No tomes decisiones cuando estés desesperada, inquieto, preocupado. Escuche, cuando el pueblo de Israel venía por el desierto rumbo a la tierra prometida, Dios llamó a Moisés en la cumbre del monte Sinaí y estuvo 40 días. Y el pueblo se desesperó porque ya no vio al guía, al que los estaba dirigiendo, al pueblo de Dios estaba dirigiendo por Moisés. Moisés era el libertador, el caudillo que Dios utilizó para sacarlos de la esclavitud de Egipto y los lleva por el desierto hacia la tierra prometida. Y cuando ya no vieron a Moisés, se desesperaron y dijeron: ¿quién sabe qué le haya pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto? A ver, Aarón, hagamos un Dios al que adoremos. Y a Aarón le faltó carácter, al hermano de Moisés, para poner en orden al pueblo. El pueblo se fue encima de él, él no pudo controlar al pueblo y él cedió a lo que el pueblo quería. La decisión que tomó el pueblo en su desesperación. No tomes decisiones cuando estás desesperado o inquieto. Espérate. No tomes decisiones cuando estás enojado. Espérate. Si estás esperando en Dios, entonces espérate que Dios obre, porque Dios nunca llega tarde y a Dios nada se le olvida. Porque si tú le estás pidiendo a Dios algo, Él te lo va a dar en el momento en que te va a hacer bien, ni antes ni después. Dios nunca llega tarde. Pero el pueblo se desesperó. Aarón hizo caso, recogió el oro de las mujeres y de los varones, brazaletes, anillos, cadenas de oro, lo fundieron, formaron un becerro de oro. Y entonces, cuando ya viene Moisés bajando del monte Sinaí, Josué, que era su asistente, le dice: creo que hay gritos de guerra en el campamento. Y Moisés dice: no son gritos de guerra, ya vas a ver qué es. El pueblo se había desenfrenado, porque la impaciencia llevó al pueblo a cometer decisiones equivocadas. Ten paciencia. La fe produce paciencia. Yo estoy esperando en Dios. Voy a esperar hasta que Dios responda. No me voy a inquietar. Voy a esperar a que Dios obre, porque Dios es sabio, es justo, es perfecto, es infinito, porque Dios todo lo conoce, porque Dios todo lo sabe, y yo he puesto mi confianza en Él. Debo esperar que Él obre. Cuando llegó Moisés, hizo el coraje de su vida. Creo que se le pasó la mano a Moisés, porque agarró las tablas de la ley escritas por Dios mismo y las quebró. No debió haber hecho eso, pero a él también le molestó. Tenga paciencia. La fe produce paciencia. Si tú le estás pidiendo algo a Dios, espérate. Tú le estás pidiendo algo a Dios, espera que Él obre. Le estás pidiendo algo a Dios, espera. ¿Se acuerdan de Ana, aquella mujer estéril que estaba siendo hostigada por Penina? Le dice Dios: si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida, y navaja no pasará sobre su cabeza. Eso se lo pidió a Ana porque era estéril, y esperó. Porque luego dice el texto en primer libro de Samuel capítulo 1, eso está en el verso 11, la oración de Ana, y los versículos posteriores dicen
Y se acordó Dios de Ana, como que pasó tiempo. Y se acordó Dios de Ana y le dio un hijo varón y le puso por nombre Samuel, porque dijo: a Jehová se lo pedí y Jehová me lo dio. Tienes que tener paciencia. Le estás pidiendo a Dios un milagro, espera que ese milagro suceda. Le estás pidiendo a Dios sanidad, espera que esa sanidad se haga visible, tangible en tu vida. Le estás pidiendo a Dios que cambie a tu marido, sigue orando y espera que Dios lo cambie. No tomes decisiones precipitadas y no tomes decisiones en un momento donde estás desesperado, porque te vas a equivocar. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Oyó eso? La fe va a ser probada y la fe va a traer paciencia. Aquí había una muchacha, ya de esas muchachas ya grandecitas que decimos acá entre nosotros en broma: se le está pasando el tren y no ve ni un taxi. Ya estaba llegando a los 35 y dijo: ¿qué, Dios no me va a dar un esposo? Mire, si usted busca a Dios en oración y es fiel a Dios y obedece su palabra, Dios no la va a dejar abandonada. Pero todavía usted huele un poquito a cigarro. De repente ya oímos que andaba por ahí en las fiestas, porque se les ocurre publicar todo en Facebook, aunque anden en fiestas. La gente se le va. Ya aparece la botella de vino, ya aparece la cerveza. ¿Tú crees que así Dios te va a bendecir? Así no te va a bendecir Dios. Cuando ames a Dios y lo obedezcas, Dios te va a bendecir. Oiga, la muchacha se metió con Dios, la bautizó el Espíritu Santo, se convirtió en maestra de escuela dominical. Llegaron los 36. Le dije: Señor, ya dale el esposo. A los 37 conoció a un muchacho guapísimo, hasta a mí me gustó para líder de jóvenes. Los casé en un jardín, tuvieron ya su familia y son felices. Porque cuando tú buscas a Dios y de verdad lo buscas y esperas en Él, Dios no defrauda y no queda mal con aquellos que lo buscan de verdad. Dice la palabra: porque es necesario el que busca a Dios crea que Él existe y que es recompensador de los que le buscan. Hay que tener paciencia. La fe produce paciencia. A ver, repita conmigo todo fuerte: la fe produce paciencia. Otra vez: la fe produce paciencia. A ver, así a sana distancia, voltee con alguien y dígale: la fe produce paciencia. La fe produce paciencia. ¿Oíste? Aleluya. Amén. Amén. La fe produce paciencia. Número 9. Beneficio número 9 de la fe. La fe se ve mediante las obras, ¿sí? O la fe produce obras. Sí, la fe produce obras. Por ejemplo, yo le digo: Señor, bendíceme en mi negocio. Puse un negocio, quiero pedir tu bendición. ¿Qué voy a hacer yo? Abrir una cuenta en el banco de ahorro y voy a decir: Señor, ahora sí tengo dónde guardar toda la bendición que me vas a dar. ¿Sí? Ya estoy haciendo obras. Pinto mi negocio, abro puntualmente, hago un estudio de mercado, un sondeo de factibilidad, comienzo a hacer una publicidad corporativa de mi empresa, empiezo a hacer contacto con el mundo, estoy haciendo obras. La fe produce obras. ¿Sí? Le estoy pidiendo a Dios un carro, pues empiezo a manejar bicicleta. Señor, ya estoy haciendo las primeras obras. ¿Sí? ¿Quieres un novio? ¿Un esposo? Compra un pantalón de mezclilla del ancho que quieras y ponlo en la cama. Dile: Señor, rellénamelo en el nombre de Cristo. Y el Señor se lo va a rellenar. La fe produce obras. La fe produce obras. Tú ya empiezas a obrar porque estás creyendo que va a prosperar tu proyecto. Le estás creyendo a Dios. Empiezas a hacer lo que va encaminado a tu proyecto porque estás creyéndole a Dios. Amén, hermanos. Santiago capítulo 2 verso 18. Este es el número 9.
Beneficio número 9. La fe produce obras. Santiago 2:18 dice la Biblia: y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aquí tuve un muchacho, le gustaba una muchacha y le dije: pues aviéntese. Pastor, ¿usted cree que me haga caso? Usted aviéntese, porque si usted no se avienta otro. Dicho y hecho, nunca se aventó. Anduvo un año diciendo: pastor, es que me gusta, está bien bonita, mire que está bien chula. Pues aviéntese, invítela a un café, llévela a comer. Sus obras, ¿dónde están sus obras? No, llegó otro y ese sí dijo: oye, te invito a cenar, me pareces muy agradable, dame oportunidad de tratarte, de conocerte, que me conozcas. Oiga, se casaron y el otro todavía no se casa. Ya le digo: no, mijo, tú ya no vas a tener hijos, vas a tener nietos. Porque si tú no obras en fe, no vas a lograr nada. Serio, se quedaron serios. Vamos al último beneficio de la fe. La fe produce victoria. La fe te lleva a la victoria. La fe te lleva al triunfo. La fe te lleva a trascender. La fe te lleva a otro nivel de vida. La fe te lleva a las ganancias y no a las pérdidas, al triunfo y no al fracaso. La fe te lleva a trascender y no a quedarte allí. Tú tienes que alcanzar grandes cosas. La Biblia dice que es la fe la que vence al mundo. Es nuestra fe. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, por favor. Miren lo que dice la palabra del Señor: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y nosotros hemos nacido de Dios. Nosotros hemos nacido en Cristo Jesús como nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que los que han nacido de Dios vencen al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Son 10 beneficios que nos da la fe. Número 1, la fe produce perdón de pecados. Número 2, la fe produce sanidad divina. Número 3, la fe nos justifica. Número 4, la fe nos da acceso al Padre Celestial. Número 5, la fe da firmeza a nuestra vida. Número 6, la fe produce gozo. Número 7, la fe protege, ese escudo, el escudo de la fe. Número 8, la fe produce paciencia. Número 9, la fe produce obras. Y número 10, la fe produce victoria. Son los 10 efectos de la fe, los 10 beneficios de la fe en nuestra vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es recompensador de los que le buscan. Si tú tienes fe, tú vas a acercarte a Dios y le vas a pedir y Él te va a dar. Si tú tienes fe, tú vas a ser victorioso. Si tú tienes fe, vas a alcanzar tus metas. Si tú tienes fe, vas a elevar tu calidad de vida. Si tú tienes fe, vas a vencer a tus enemigos. Si tú tienes fe, Dios te va a dar la victoria. Si tú tienes fe, vas a ver milagros. Si tú tienes fe, vas a ver sanidad. Si tú tienes fe, vas a estar seguro y firme. Vas a estar en paz, porque tú estás creyendo en el poder de Dios, en sus obras, en sus promesas, en su poder, en su existencia, en sus maravillas. Señor, yo sé que tú me vas a bendecir. Yo sé que tú me vas a ayudar y yo voy a esperar en ti.